¿Sabes? Hay un fenómeno en nuestra época que la verdad me resulta fascinante y a la vez un poquito aterrador. Y es que cuando hablamos de, no sé, resolver un problema emocional o un diagnóstico, hay como una expectativa casi robótica de precisión. Claro, como si fuéramos máquinas. Exacto. Operamos bajo el supuesto de que el ser humano es un motor averiado. Llevas el coche al mecánico, le conectan el escáner, sale el código de error, te cambian la pieza defectuosa y listo, a rodar de nuevo. Sí, es una visión súper mecánica, muy de causa y efecto. Y bueno, siendo honestos, es reconfortante. A la mente humana le fascina que las cosas sean medibles, ¿no? Que las puedas meter en cajitas ordenadas con etiquetas. Nos da esta falsa sensación de control. Ajá, control sobre el caos de estar vivos. Pero luego te asomas al mundo del dolor emocional, a toda esta complejidad humana, y ese escáner metafórico empieza a sacar chispas. O sea, vivimos agotados por este paradigma de diagnósticos rápidos, promesas mágicas de optimización. Como si fuéramos una aplicación de teléfono que necesita una actualización. Totalmente. Y justo en medio de todo este ruido, el material que vamos a desempacar en esta inmersión profunda plantea una pregunta que te obliga a frenar en seco. Es, a ver, ¿cómo se cura realmente a alguien? ¿Y cómo se cura uno a sí mismo cuando el problema no es un virus? Es una pregunta enorme, quizá la más antigua de la humanidad. Y lo que hace que nuestra charla de hoy sea tan reveladora es la fuente que estamos analizando. No estamos revisando, digamos, un ensayo clínico súper técnico ni un manual de psiquiatría. No, para nada. Hoy nos basamos en un relato terapéutico, un cuento precioso llamado El vitral de los 7 cubos. Y la protagonista, pues no es una paciente en un hospital, sino una niña de 5 años y medio que se llama Yemita, y padece algo que el autor llama muy poéticamente una fiebre del alma. Me vuela la cabeza ese término, fiebre del alma. Y la misión de hoy, para quien nos escucha, es decodificar este método que plantea el cuento, el método del heptacubo. Queremos entender cómo la sanación no empieza con un bisturí, sino con una premisa hermosa. Que es ver al otro como una catedral gótica. Exacto. Darle su lugar, ofrecerle una presencia absoluta, cordialidad, confianza y esperanza pura. Decirle, te veo, te miro, te respeto. Pues para entender cómo funciona esta sanación, tenemos que entender primero la enfermedad de Yemita. Y aquí el cuento nos lleva a una situación súper cotidiana. O sea, Yemita lleva 3 días ardiendo en fiebre, pero no hay un virus. Tiene fiebre porque extraña a su papá. Fíjate que quiero detenerme en esa primera escena porque visualmente está increíble. Haz de cuenta que llega esta niña de la mano de su abuela a un pueblito escondido. Trae en el bolsillo una pierra de río que le habla en el silencio. Ujú. Y ahí se topa con Santi, un niño de 8 años, nieto del sabio Nasrudín. Santi la ve desde un tejado. Baja, se le planta enfrente y le dice unas palabras que le aflojan un nudo enorme en el pecho. Le dice a los ojos, te miro, te veo, te respeto. Wow. Es que esa frase es el cimiento de todo. Es el reconocimiento absoluto de que el otro existe. Y aquí se introducen los 2 primeros pasos del método. El primero es entrar. Entrar. Sí, pero en este contexto, entrar significa acercarse al espacio del otro sin armas. O sea, sin diagnósticos prefabricados, sin la agenda oculta de querer cambiar a la persona. Es pura presencia. Yo pensaba en una analogía para esto de entrar sin agenda. Haz de cuenta que es como visitar un museo de arte. Si entras con una lista de verificación y un cronómetro para juzgar cada cuadro, pues la obra nunca te va a transmitir nada. La estás diseccionando. Claro, te pierdes la experiencia. Exacto. En cambio, si entras solo para observar, si le das su espacio al lienzo, la pintura te habla. Pero a ver, me pongo la gorra de escéptica un segundo. ¿Por qué a los adultos nos cuesta tanto simplemente ver a alguien sin intentar arreglarlo en los primeros 5 segundos? Que hay que borrar ya. Hay mucha intolerancia a la incomodidad ajena. Sí, no aguantamos ver al otro sufrir. Y el síntoma, que en Yemita es la fiebre, no es un error, es un mensajero. Y ahí Nasrudín aplica el segundo paso, que es intuir. Él no saca un termómetro, se arrodilla, se pone a la altura de la niña y le dice algo insólito. Cuéntame lo que no te han preguntado. ¡Qué maravilla! No le dice cuánto te duele la cabeza, va directo al vacío. Exactamente.
Intuir no es adivinar, es afinar el oído para escuchar el silencio entre las palabras. Hay una línea de Nasruddin que es clave en neurobiología moderna. Dice, el cuerpo no olvida lo que el corazón no ha terminado de llorar. Órale, esa frase resume décadas de estudios sobre el trauma en el sistema nervioso. Yemita extraña a su papá, pero como todos le dicen que él ya está bien, nadie valida su pérdida. Su dolor no tiene permiso de existir. Y justo cuando la validan, aparece un personaje fascinante, Yamsay, el gato, que literalmente no hace nada extraordinario. Va, se frota contra ella, ronronea y ya, acompaña. Pero ese no hacer nada es enorme. En psicología es sostener el espacio, ¿no? La corregulación del sistema nervioso, exacto. El gato no le da consejos, está ahí. Le da dignidad a su dolor. Y cuando logramos ver a la persona sin urgencia de cambiarla, necesitamos dimensionar qué tenemos enfrente. Y ahí es donde entra esta señora, la gran S, la sabedora de tramas invisibles. Ella le explica a Yemita que no somos máquinas descompuestas y lanza esta metáfora increíble de que somos como el vitral de una catedral gótica. Es una imagen poderosísima. Imagina esos vitrales inmensos. Si ves las piezas tiradas, son vidrios rotos, pero ensamblados con la luz atravesándolos son una obra de arte. Y el texto basa esto en el Nepo Huat Tzitzin, el ábaco sagrado prehispánico, que aquí llaman el heptacubo. Que son 7 cubos de luz, ¿verdad? Sí, 4 del lado izquierdo que son el calor del amor, la luz, la palabra como agua y la estructura. Y 3 del derecho que son verdad, belleza y bondad. Y con esto nos sueltan 2 verbos más. Fluir, que es dejar que la vida pase sin meter el freno de mano. Y resonar, que es cuando la luz pasa por el vitral y uno canta afinado. Es súper poético pero a ver, vuelvo a mi rol crítico. A ver, dime. Si alguien nos escucha y tiene un familiar hundido en depresión, decirle que es un vitral de 7 cubos suena lindo, pero muy poco práctico, la verdad. ¿Cómo ayuda esto en la vida real? Es una duda súper válida, pero la utilidad no es recitarle el cuento al paciente, es cómo cambia tu actitud al acompañarlo. Si tú lo ves como una máquina rota, tu estrés, tu urgencia, le dicen que es una carga. Claro, se siente presionado a arreglarse rápido. Exacto, pero ver al otro como una catedral gótica es darle su lugar. Es acercarte y decirle con tu presencia, gracias. Gracias por ser, gracias por existir, valoro tu presencia, incluso en tu oscuridad. Le quitas un peso enorme de encima. Y fíjate que el cuento dice que cuando la emoción se estanca, un cubo se opaca y el vitral ya no suena. Y la filosofía no es cambiar el vidrio, es limpiarlo. Limpiarlo con cordialidad, con esperanza, para que vuelva a resonar. No puedes arrancar la tristeza por la fuerza. Pero si el vitral está súper opaco, ¿cómo lo limpiamos? El cuento dice que no sirve exigirle al vidrio que brille. Depende de la luz que nosotros irradiamos. Y ahí entra el 5.º paso. Irradiar. Y para eso aparece el gran K, la curandera del corazón. Ella se sienta junto a la cama y le enseña que el amor más puro no pide nada a cambio. Ni siquiera te exige sanar. Fíjate que yo lo pensaba con una planta. Haz de cuenta que tienes una planta marchita en la sala. Y en tu ansiedad de verla mal, le echas agua de más, le pones fertilizantes carísimos, la cambias de maceta 3 veces y ¡pum!, la matas con tus buenas intenciones. Asfixiamos a los demás queriendo salvarlos. Sí, y a lo mejor la planta solo necesitaba que la movieras a la ventana para darle buena luz y que tuvieras paciencia, dejarla ser. Esa es la metáfora perfecta. Los maestros le dan a Yemita esa buena luz. Le dicen, te quiero mientras estés enferma y te querré mientras estés sana. Y esa aceptación incondicional baja las defensas del sistema nervioso. Le da una confianza profunda para soltar la emoción. Es que esa frontera entre el yo y el tú se vuelve súper permeable. Hay una cordialidad genuina. Y ya en ese espacio seguro, empiezan a trabajar con ella metódicamente. Y hablan de 7 planos de curación. No es solo un échale ganas. Empiezan en el plano físico. Respirar conscientemente, agradecerle al cuerpo. Que científicamente apaga el estrés, claro. Totalmente. Pasan al energético, sintiendo el calor en las manos. Luego al plano de la voluntad, que es súper importante. Yemita decide enviarle amor a su padre. Pasa de víctima a tener agencia compasiva. Y entonces llegan al plano emocional. Y ahí revienta la tormenta.
Llora con ganas, pero es un llanto que limpia el vidrio, no que ahoga. Y Santi solo le toma la mano. ¡Qué fuerte! No la interrumpe. Y luego van al plano mental, porque hay que entender. Hacen un mapa de sí misma, de ahí al social, jugando con otros niños que también operan con el te veo, te respeto. Hasta llegar al séptimo, el planetario, donde Nasruddin le explica que está sostenida por una red gigante, como las raíces de un árbol. Y sale la tortuga filosofía, entendiendo que sanarnos con bondad sana a la tierra misma. Es un proceso completo y te deja con la sensación de que el cielo ya se despejó. Sí, pero la vida sigue. Yemita tiene que regresar a su casa. Y ahí te preguntas, ¿qué impide que al primer problema ese vitral se vuelva a ensuciar? Y ahí entra el último verbo, estructurar. La catarsis sola se evapora si no la anclas. Estructurar es darle una forma resistente a esto. Si tienes un vitral precioso, pero no tiene un marco de plomo fuerte, el primer ventarrón lo hace pedazos. Y Nasruddin hace algo bellísimo para explicarle esto. Dibuja el vitral en el suelo y en el centro dibuja a la niña. Le dice, eres el centro del vitral y eres la luz que lo atraviesa. O sea, la estabilidad no viene de afuera. Exacto, ella tiene la estructura interna, pero en ese momento sale el miedo más humano del mundo. Yemita le pregunta, oye, ¿y si se oscurece otra vez? ¿Y si se me olvida cómo hacer esto? Ay, es que ese es el terror de todos. Sales de una crisis de ansiedad o de un bache muy oscuro y al día siguiente te despiertas pensando, ¿y si hoy se me olvidó cómo estar bien? Es el miedo universal a la recaída. Y la respuesta de Nasruddin, que el libro describe con una risa como de campana, es el núcleo de todo. Le dice, para eso existimos nosotros, para recordártelo. ¡Wow! Para eso existimos nosotros. Me cae el 20 cañón con eso. Destruye la idea del héroe solitario que se cura solo. La sanación es comunitaria, es una red de personas dándose confianza. Y al final, Santi y Yemita intercambian sus piedras y se dicen otra vez, te miro, te veo, te respeto. Definitivamente nos cambia la perspectiva. Si queremos aplicar este arte de vivir, tenemos que usar estas herramientas. O sea, entrar sin agendas, intuir el silencio, irradiar amor, fluir, resonar y estructurar en comunidad. Gastamos tanta energía buscando trucos para manipular o mejorar las relaciones y resulta que la tecnología más avanzada es pausar. Pausar y mirar al otro. Mirarlo reconociendo que es una catedral gótica y decirle con toda honestidad, te veo, te respeto, gracias por existir. Dejamos de ser mecánicos frustrados y nos volvemos testigos respetuosos, ofreciendo esa esperanza pura. Y para cerrar esta inmersión profunda, para quienes nos acompañan hoy, quiero dejarles una pregunta para que se la lleven. Si somos vitrales que dependen de la luz que dejamos entrar y la que irradiamos, a ver, ¿quién en nuestro círculo cercano está hoy como un vidrio opaco? Y tal vez no por mala onda, sino porque lleva años sin que nadie se detenga a decirle, te miro y te respeto. ¿Qué pasaría si mañana, en vez de querer arreglar a esa persona, decidimos ser ese marco seguro para que vuelva a cantar su propia canción? Porque como dijo Nasruddin, para eso existimos nosotros, para recordárnoslo.